estar aquí con nosotros. Para mí es un gran honor compartir esta mesa de reflexión con dos exgobernadores de nuestro estado que, como ya David lo acaba de mencionar, fueron claves para la creación y el desarrollo inicial del instituto, y del doctor Martínez Palomo, que es una personalidad científica en México reconocida muy ampliamente, y que también tomó parte en la decisión de que se creara este instituto. Ahorita en una pequeña reseña que voy a hacer sobre los inicios y la motivación para la propuesta del instituto, mencionaré una reunión que se dio en la Secretaría de Educación Pública, en la que el doctor Martínez Palomo participó, y él fue convocado por el secretario de Educación para que escuchara nuestro proyecto y dieran su opinión junto con otros científicos. Él era uno de ellos, Rubén López Revilla también estuvo en esa reunión. Entonces, bueno, yo empezaría diciendo que esta idea de crear un centro de investigación nació por, si uno veía en el 1995, 94, mediados de los 90s, dónde se hacía investigación y quiénes hacían investigación reconocida a nivel internacional, pues era únicamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que era donde yo estaba adscrito. Yo estuve trabajando en la Universidad Autónoma hasta el 2000, que fue cuando ya me hice cargo del instituto, este proyecto. Entonces realmente, de alguna manera, el germen, la semilla, la inquietud, nace dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo era investigador en el Instituto de Física en esa época, y pues en pláticas y en discusiones con otros colegas, veíamos que la física se había desarrollado de una manera rápida comparado con otras dependencias de la universidad, y que la Facultad de Medicina era la que realmente era donde se hacía la investigación importante en la universidad. Después los físicos nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer algunas propuestas específicas al rector en turno, y crecimos de alguna manera programada y rápida. Pero llegamos a un momento en el que se nos dijo, pues ustedes ya no pueden crecer más porque ya son demasiados físicos, vamos a ver qué se puede hacer en otros lados. Bueno, aparte de que solamente existía investigación de calidad en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en áreas pues, obviamente muy específicas y no planeadas, era prácticamente en química o en medicina o en física, pero no había una planeación. Llegaban jóvenes que se acaban de graduar, o sea, algunos que se habían quedado aquí, y se hacía investigación sin una planeación previa. Y creo que esta forma de nacer o de hacer investigación pues es común en todas las universidades autónomas de los estados. Yo había estado un tiempo como profesor en el CIMBESTAB, y desde mi punto de vista el CIMBESTAB tenía todas las características que debería tener un centro de investigación. Vamos, ahí se apoyaba la investigación de frontera, de calidad, tenía personal muy altamente calificado, tenía una biblioteca excelente, tenía todo lo que necesita un investigador para poder trabajar en México. Yo regresé después de mi estancia postdoctoral, después de irme a Alemania y luego irme a Estados Unidos, regresé un tiempo al CIMBESTAB, en la época de los 80s, donde realmente había una crisis tremenda en el país, y bueno, no había dinero para nada, incluyendo obviamente la investigación, pero el CIMBESTAB de alguna manera se las arreglaba para apoyar la investigación de sus investigadores. Entonces, bueno, esta idea original de tratar de tener algo parecido al CIMBESTAB, es decir, con posgrados, una institución se hiciera investigación de calidad y que se formara a estudiantes a nivel de posgrado, fue un poco la idea original. Después de eso empezamos a ver qué áreas se cultivaban en San Luis, en la Autónoma,
siempre pensando en algo complementario, no en algo que pudiera competir con cosas que ya se hacían. Y así empezaron a surgir los temas de investigación que tuvimos. Otro elemento que fue clave para discutir este tipo de cosas fue que cuando el licenciado Sánchez Unzueta era gobernador, nos le acercamos con la idea de que se creara el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Horacio, digamos, permíteme que te llame de esa manera, por la amistad que tenemos, le pareció que era una idea factible y nos dio luz verde y creamos en 1996 el COPOSIT, con intención de fomentar la investigación y la formación de jóvenes y niños de temprana edad. Y dentro de las ideas que se plantearon en esa época, fueron dos, principalmente, hubo muchas, pero dos creo que fueron de las que al final llegamos a concretar. Una de ellas era la creación de un instituto, un centro de investigación, que es y la otra de un centro, de un museo de ciencias y artes. Bueno, con las discusiones y la perspectiva, digamos, que se iba conjuntando, y a Rubén le dio mucho el apoyo, a Jesús Leiva también, de la gente que empezó en esa época a tratar de discutir estas ideas. Bueno, así surgió la intención o la propuesta de tener un centro multidisciplinario, ¿verdad? La multidisciplina en el Estado no se hablaba todavía en esa época de eso, y pensamos que debería ser un centro que tuviese varios departamentos o divisiones en la que los investigadores pudieran colaborar en problemas más complejos que los que normalmente se atacan. Y entonces esa era una de las ideas centrales, y originalmente pues se propusieron los temas de biología molecular. En ese caso Rubén ya había tomado la iniciativa de hacer un censo en el área de biología, de más o menos la inquietud que había en el Estado por estudiar biología. No se ofrecía esa carrera todavía en la autónoma, y ese era uno de los temas que nacieron casi de una manera rápida por la comunicación que tenía yo con Rubén. La otra pues, era hacer algo de materiales. En física, en el Instituto de Física se hacía algo de ciencia de materiales, pero se hacían muchas otras cosas. Así que materiales avanzados era otro de los temas que salieron como temas principales. Después, matemáticas aplicadas no se hacía nada. En San Luis no había esa actividad. El caso de ciencias ambientales en un contexto mucho más amplio, no únicamente preocupados por la contaminación, sino por muchos otros temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y esos eran los cuatro temas, las cuatro divisiones que habíamos originalmente planteado. La parte que estoy comentando ya, digamos, ya me lleva un poquito por ahí de los 90. Pero voy a regresar, del 2000, me voy a regresar un poquito en la historia, y uno de los momentos claves que seguramente el licenciado Sánchez Unzueta va a hablar es que el presidente de la República en esa época era el licenciado Zedillo, y visitó la ciudad de San Luis Potosí, siendo gobernador el licenciado Sánchez Unzueta, y pernoctó en esa visita en la ciudad. Se le organizó un convivio, una cena, y yo fui afortunado que me invitaron a estar en la mesa donde estaba departiendo con el presidente de la República. Para mi sorpresa, el licenciado Zedillo tenía mucho conocimiento acerca de la educación, de la investigación que se hacía en México y cosas así. Entonces fue muy fácil convencerlo de que queríamos tener un centro de investigación, un centro CONACYT, antes era ANSEP CONACYT, en San Luis Potosí. Ya le platiqué la intención y la idea que había detrás de esto, y me dijo, pues me parece que se puede hacer. La idea
me parece adecuada, terminen de trabajar el proyecto y preséntenselo al CONACYT para que ellos a su vez hagan una evaluación y lo pasen a las instancias adecuadas. Bueno, hicimos ese trabajo. Creo que esa fue, digamos, la parte esencial de uno de los actos que tenían que suceder. Bueno, después de que se le entrega el proyecto al CONACYT, al director, que fue Carlos Basdrech, que es otra de las personas que me hubiera gustado tener aquí en esta mesa, pero que bueno, el estado de salud del licenciado Carlos Basdrech es delicada y no pudo estar con nosotros. Pero él fue también muy determinante, digamos, en esta idea y ayudó muchísimo a este asunto, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, entra el licenciado Fernando Silva Nieto como gobernador, y ese impulso que habíamos recibido por parte del gobernador anterior, Horacio, continúa con la gestión de Fernando Silva. Él le explicamos cuál es la intención, la situación, toma como suyo el proyecto y realmente lo defiende, y en una de esas ocasiones tuvimos que ir a la Secretaría de Educación Pública, convocados por el licenciado Limón, que era el secretario de Educación Pública en esa época, para presentarle el proyecto. Y en esa reunión pues estaba el doctor Martínez Palomo, estaba varios de sus subsecretarios, estaba el subsecretario de Planeación, estaba el de Educación Superior, que era Reséndiz, estaba me parece que también Mancera, que era el de Planeación, y no me acuerdo si Ana María Sever nos acompañó en esa ocasión. Entonces, bueno, el licenciado Fernando Silva pues le hace la presentación. Él dice, pues venimos a plantearle un proyecto que ya tenemos avanzado. Nosotros ya desde el Estado hemos iniciado la construcción del primer edificio, que es el Alfa. O sea que la decisión y el impulso estaba ya clara desde ese momento, cuando el gobernador había dado instrucciones de que se dedicaran recursos para que se empezara a construir el edificio. Ahora, obtener el terreno para la construcción del instituto, pues también fue un trabajo largo, y así, en el cual también tuvimos la fortuna de que había una persona muy consciente, García Julián, era el presidente municipal, que al final nos otorga ese terreno, un pedazo de terreno. Pero no se concreta la firma. La firma se concreta con el presidente municipal siguiente, que fue Alejandro Zapata Pero Gordo, y dentro de su cabildo había gente muy inquieta que cuestionó la donación que nos había hecho la administración municipal anterior. Bueno, tuvimos ahí que tener varias sesiones de trabajo con los miembros del cabildo y explicarles por qué ese terreno en donde estamos ubicados no estaba claro si era parte de la reserva ecológica del Parque de la Presa. Ya existía, lo único que existía en esa época era la escuela que está aquí al lado nuestro, y era lo único que había. Entonces, después de hacer una revisión y demás, aceptaron de que la zona protegida llegaba únicamente hasta acá, donde pasa la entrada a la presa de San José. Pero eso también tomó un tiempo, y ese terreno se lo donan al COPOSIT, porque se presenta como una iniciativa del COPOSIT. El instituto todavía no existía, ¿no? Bueno, ese cabildo con Alejandro Zapata nos condiciona, dice, bueno, el terreno que ustedes están pidiendo es grande, y les vamos a autorizar una parte de ella, y en cuanto crezcan, pues les vamos a autorizar lo que falte. O sea, nos dieron un pedazo nada más de lo que originalmente habíamos pedido. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, en este pequeño relato que estoy haciendo, está la participación municipal, que fue la que nos dio el terreno, está la participación estatal, que fueron de alguna manera los promotores directos, los voceros del proyecto, y la administración federal.
empezando por el presidente de la República, por el secretario de Educación Pública y por el director del Consejo de Ciencia y Tecnología. Esto al final concluye con la firma de la fundación del instituto un 24 de noviembre que coincide con el cumpleaños de Fernando. Y termino este pequeño relato con una anécdota de que ese día pues venían a la firma Carlos Badrich y Reséndiz venía en representación de la Secretaría de Educación Pública, y a eso de las 8 de la mañana o tal vez antes recibo una llamada de Carlos Badrich donde me dice: se me fue el avión. ¿Cómo que se te fue el avión? Sí, bueno, yo ya estaba aquí en el aeropuerto, pero no escuché a qué horas abordaron el avión, y el avión ya se fue. Y el siguiente pues sale a las 9 y tantos, pero yo tengo que estar de regreso en el CONACYT, porque tenemos era noviembre, la última semana de noviembre, tenemos un convivio y pues tengo que estar de regreso. Pues le digo, bueno, pues espérame un segundo, déjame consultarlo con el gobernador. Entonces llamé a la Casa de Gobierno y expliqué cuál es la situación, y la solución que me dieron fue: dile que se venga, y nosotros lo mandamos de regreso en el avión del gobierno del estado y lo depositamos en Toluca, que está muy cerca del CONACYT. Entonces así sucedió, eso pasó, llegó, corrimos un poco el acto protocolario de la firma de la creación del instituto, y Carlos Badrich regresó a tiempo a su compromiso, ¿no? Yo creo que si no viene Carlos Badrich, si no se firma ese día la creación del instituto, que era la última semana del gobierno del licenciado Zedillo, ya el 1 de diciembre entraba la gestión nueva de Fox. Creo que si no se hubiera firmado en ese momento, hubiera sido muy difícil después, ya con otra administración y con otras formas de pensar y demás, haberlo fundado, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí dejo mi relato breve. Obviamente hay muchas anécdotas en medio, y hay también trabajo de muchísima gente que ayudó a que esto al menos se llegara a la fundación del instituto, que es el tema de la mesa. Pues muchas gracias al doctor Ríos, a todos ustedes. Yo le preguntaba ayer al doctor Ríos de cuánto tiempo dispondría y de qué se trataba. Ya José Luis me había invitado y que eran 10 minutos. Entonces, pero puede ser que sea más flexible. Entonces dije, pues ¿qué puedo decirle respecto a la creación del IPICIT más que un par de anécdotas? No puedo decir más. Lo que sí les puedo comentar es que desde el origen mismo de las discusiones de crear un centro de esta naturaleza, pues tuvieron la amabilidad los científicos encabezados por José Luis Morán, pues de invitarme a las discusiones. Yo soy un modesto abogado y de biología sé muy poco, me encantan los líquenes, me hubiera gustado mucho estudiarlos, pero no pude, y sí participé en muchas reuniones. Realmente era muy apasionante esa discusión respecto de la creación de un centro de esta naturaleza. Quiero comentarles que yo creo que eso puede ser un poco de cierta utilidad en una reflexión respecto de la creación del IPICIT o de un centro público de investigación como los que existen afortunadamente, y que esperemos que se reanuden el impulso del Estado mexicano respecto a la creación de centros públicos de investigación, que como todos ustedes saben se suspendieron lamentablemente durante muchos años. Pero hay gente muy joven
en este momento. Yo quisiera un poco referirme brevemente al momento en que surge la idea de crear en San Luis Potosí un centro de investigación y de formación de esas características. El ambiente estaba marcado por todos los acontecimientos tan difíciles que vivimos en nuestro país en 1994, una crisis económica que no se ha vuelto a repetir, con inflación de 150% al año, y que eso pues marcaba la vida pública y desde luego las finanzas estatales y municipales y de la federación para hacer frentes a los tremendos desafíos que teníamos en ese momento. Y esto conjuntado pues, con la crisis política que supuso el levantamiento armado en Chiapas, con el EZLN, que tensó todas las cuerdas de la sociedad mexicana y que puso en un predicamento a las autoridades del país y desde luego a toda la sociedad en su conjunto. Estos dos acontecimientos fueron la secuela de acontecimientos locales de larga duración, aproximadamente una década de inestabilidad política en San Luis Potosí. Para ser breves, en un periodo de 18 meses hubimos 5 gobernadores y que supuso la ruptura de 2 periodos constitucionales. Esto, desde luego, una de las consecuencias, además de sí aportar a la vida nacional un impulso de renovación democrática, sin duda, pero también el decaimiento de las iniciativas locales y lo que acompañaba a la sociedad, a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto, que era la división, el encono, la confrontación, que era verdaderamente extraordinario confrontar con iniciativas que pudieran prosperar, como es el caso del IPC, entre otras muchas. De tal manera que fue una secuencia verdaderamente difícil. El único punto de referencia, porque nosotros de alguna manera todos somos producto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, era nuestro punto de referencia. Y ideas que surgían afortunadamente más allá del conflicto y de la confrontación eran verdaderamente muy apreciadas. Yo la lección que tuve con la reflexión de crear centros como este surgió por la necesidad política. Yo creo que la política y la ciencia van de la mano. No es posible avanzar, sobre todo en la historia de nuestro país, sin la política. O sea, simplemente no es posible. Y no por las enseñanzas del político y el científico de Weber, sino porque la práctica abrió oportunidades para recuperar la estabilidad política a partir de iniciativas, en este caso de creación o de conocimientos, que empezaron a animar la plataforma en San Luis Potosí de la ciencia, de la investigación, de la tecnología y de la educación, para lo cual teníamos un patrimonio verdaderamente formidable en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, en esta coyuntura de crisis, sin recursos, con inestabilidad social, con confrontación, con división, pues difícilmente podrían prosperar las cosas. Bien sabemos por experiencia que en nuestro país, cuando hay una crisis económica, lo primero que se recorta son los gastos educativos o los gastos a la cultura. Nosotros en San Luis Potosí hicimos exactamente lo contrario. Ante la adversidad, buscamos salidas y puertas de acceso, de salida, a partir de la educación y de la ciencia. Eso era fundamental. Fue un momento en el que, para combatir ese desánimo y esa frustración generalizada conllevada por el encono, buscamos ideas innovadoras, opciones seductoras para los mejores jóvenes
y ahorita les contaré una anécdota de San Luis Potosí que nos permitieran la oportunidad de recuperar la estabilidad política de San Luis Potosí. Surge el doctor Morán, discutimos el punto y en San Luis Potosí no había CONACYT, pues había que crear un CONACYT local, por eso le pusimos Potosino, Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. El primer director fue el doctor Morán, y a partir de ahí empezamos a gestar ideas. Una de ellas fue la del IPCID, pero ya teníamos simultáneamente la experiencia de haber empujado la creación de otro centro de CONACYT, como fue el caso del Colegio de San Luis, donde encontré el caminito para tratar de hacer prosperar estas iniciativas. De tal manera que ante la crisis y en esa coyuntura tan desalentadora fue posible la vinculación de la ciencia, de la educación en la solución de los problemas de la coyuntura en el Estado, porque no fue el caso único el Colegio de San Luis, el IPCID o el COPOCIT o el Verano de la Ciencia, que pues tuvo un éxito y siguen teniendo un éxito muy grande hasta el día de hoy, con la creación de la Universidad Tecnológica que acaba de cumplir la semana pasada 18 años, o la Universidad Politécnica, que nosotros la diseñamos, pero que la realizó el gobernador Fernando Sigla, y que ahora con tanto éxito, que esa experiencia muy local, de arrastrar el lápiz, porque pues tanto al gobernador Silvanito como a mí nos gusta arrastrar el lápiz y trabajar en corto, diseñamos el concepto de la Universidad Politécnica con tan buena mano que hoy hay 42 universidades politécnicas en el país. Es decir, equivocados no estamos. Entonces, en resumen, yo creo y estoy consciente de que se ayuda recíprocamente la política y la ciencia. Pero para que esto tenga lugar, además de la voluntad, que eso es crítico, hay que saber con quién se sienta uno, que eso es fundamental. Depende con quién te sientes. Y esa fue la experiencia del IPCID, porque el doctor Morán se sentó al lado del presidente de la República y le dio una buena grillada durante 2 horas sobre ese tema. Estaba sorprendido, porque había 500 personas en esa cena y para sorpresa también mía, también a mí me ignoró. Ya el presidente no se dedicó a conversar sobre el tema. En la creación del instituto, eso pues prácticamente ni José Luis Morán lo conoce. Hay una mano bendita, porque tuvo lugar de alguna manera también se lo debemos al Papa, Juan Pablo. Tuve oportunidad de acompañarlo, estaba yo como embajador, al Papa de Roma a México, y por esa ocasión pues, me permitieron venir. Y tuve la oportunidad de platicar ampliamente con el presidente. Y el tema, pues no fueron los santos oficios del Vaticano, sino precisamente la creación del centro que José Luis Morán estaba impulsando para crearlo en San Luis Potosí. Y fue, en efecto, pues ya de salida del presidente, con tan buena suerte que para nosotros, y mala suerte para el país, que me parece que es uno de los últimos centros públicos de investigación en nuestro país. Tenemos una sequía de 15 años, ¿no? Desde que llegaron los del PAN, perdonando, pero la sufrimos, ¿verdad? Entonces, ahora hay otras posibilidades extraordinarias. El doctor Ríos lo conoce muy bien porque es uno de los impulsores de un nuevo centro en San Luis Potosí, que es un proyecto que llevamos 8 años trabajando. No se necesita tener un puesto público para hacer política, y crear un centro de ciencia y tecnología para las zonas áridas de México. Ya está el proyecto, ya está la autorización, le pareció bien al presidente de la República y esperemos que esto se convierta en realidad muy pronto. El gobernador nuevo del estado está muy entusiasmado con este tema. Ojalá que en efecto lo podamos sumar a esta notable experiencia que ha sido el IPCID en todos estos años.
igualmente un nuevo centro que también ya estamos tratando de perfilar, de minería, de energía renovable y de petróleo, ¿verdad? ¿Por qué es posible esto? Porque pues ya hay la masa crítica suficiente en San Luis Potosí como para poder aspirar a mucho más, con toda la riqueza intelectual y de experiencia, de capacidad de innovación y de muchas ganas por hacer que nuestro país salga adelante. Es para mí un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Morán, por esta invitación. Es muy estimulante, muy estimulante estar con todos ustedes. Y pues ya mi querido exgobernador Horacio Sánchez, pues ya se llevó todo. Así que voy a hacer 2 o 3 comentarios, si me lo permiten. Primero, saludándolo, acompañarnos, y quizás expresar 2 o 3 reflexiones que me parecen pertinentes. Pero antes de ello, comentarles que allá como por el 94, más o menos, leí un librito de divulgación científica que ustedes han de conocer muy bien, cuyo autor es Juan Enrique Scout, amigo nuestro, y se metió muy fuertemente a entender el origen de la riqueza de las naciones desde una perspectiva que es completamente diferente a lo que la economía nos dice, ¿no? La historia económica. Y la conclusión básica es que la riqueza no está tanto en los recursos como en el conocimiento. No está tanto en la riqueza natural, ambiental, sino en el capital humano. Y bueno, pues el tiempo nos ha dado la razón, o le ha dado la razón, porque hoy por hoy los países más dinámicos del mundo son los que tienen justamente una riqueza de conocimiento, que exploran, que crean conocimiento. Por eso yo me siento muy entusiasmado por estar aquí con ustedes, porque es la realización, es la expresión concreta de un proyecto que nació originalmente como un sueño y que le costó irse traduciendo el proyecto. Incluso estuvo en riesgo, tuvo momentos de riesgo, pues cuando ya no estábamos nosotros, que nos tocó estar emocionalmente vinculados al instituto, o sea, no solamente en términos institucionales, sino emocionalmente, como lo ha dicho el amigo Horacio, estábamos involucrados con el instituto. Pero bueno, los tiempos políticos terminan, se acaban los periodos y no necesariamente hay la misma convicción y el mismo entusiasmo en quienes llegan. Y hubo momentos muy críticos de este instituto, no me voy a referir más a ello, pero sí me lleva a sentar este primer punto. Este instituto ha sido posible por 2 razones fundamentales. Una, porque contó con un liderazgo intelectual, un liderazgo real, una creatividad real, que es el doctor Morán, y aquí yo francamente le expreso hoy mi reconocimiento otra vez, como tantas veces. Sin este señor, este instituto no existiría, así de simple. Y claro, todos los compañeros que lo siguieron, pero fue punta de lanza, al grado que, como dice el gobernador Sánchez Unzueta, pues nunca quiso platicar con él más que con el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, ese es el primer factor. Un segundo factor: el gobernador Sánchez Unzueta y un servidor pertenecemos a una generación, pues y a una experiencia de vida en la que compartimos mucho nuestra formación académica, compartimos una serie de vivencias, una serie de sueños, de ambiciones sanas en el sentido más sano de la palabra. Y bueno, pues las circunstancias se configuraron de tal manera que nos puso en filita para ser gobernador y sucesor. Y entonces, ¿esto qué implicaba? Haber tenido esa experiencia previa, dijéramos, tan cercana. Pues significaba que teníamos básicamente una misma visión del Estado, de la problemática del Estado. Una misma visión básica, dijéramos, de dónde estaban los puntos sensibles que había que empujar. Y entre ellos, obviamente, sabíamos
que había que impulsar muy a fondo la competitividad que representa la ubicación geográfica de San Potosí. Es una ubicación extraordinaria para constituirse en un eje de desarrollo nacional. Obviamente nos preocupamos por el camino. El gobernador Sánchez Unzueta, no sé de dónde sacó recursos, pero se propuso construir más de 300, 400 kilómetros de caminos en la sierra indígena, que eran las zonas más marginadas. Entonces, comunicación se volvió algo fundamental para darle posibilidades a ese estado de andar. Y el renglón comunicación, educación, estuvo también entre los ejes centrales del desarrollo. Y educación no solamente en términos de fortalecer nuestro sistema educativo público, y me atrevo pues a hacer este comentario porque me tocó ser dentro del gobierno de licenciado Sánchez Unzueta, ser secretario de Educación Pública. Tuve la oportunidad de conocer a fondo el sistema de educación pública y sabíamos dónde estaban los ejes, y hubo cosas muy interesantes que no voy a repetir, sino para insistir en lo siguiente: cuando hay continuidad de visión es cuando estos proyectos se hacen. Cuando se rompe esa continuidad, entran en crisis o pudieran frustrarse. Afortunadamente se mantuvo esa línea, y eso fue fundamental para que hoy exista el instituto. Termino nada más para comentar que yo hago votos porque el entusiasmo que yo percibo aquí, el entusiasmo inagotable de Morán, líder de todo este proyecto, por investigar, por buscar, por crear conocimiento, pues tenga repercusiones al grado de que muy pronto estemos como decía el licenciado Sánchez Unzueta, abriendo nuevas vertientes de investigación pertinente, no solamente la investigación pura, la ciencia pura, que de suyo pues es parte importante de la investigación, sino también la investigación pertinente al desarrollo del Estado de San Luis Potosí. Y no solamente de San Luis, es decir, que sea conocimiento válido para el desarrollo de los pueblos de México. Pues muchas felicidades, gracias Morán, y mis mejores deseos para todos ustedes. A ver si puedo salir de esta mesa, de esta silla que está un poco complicada. Había que darle un premio al que la hizo, porque... Bueno, buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes. Cuando el doctor Ríos me hizo la invitación, pues yo dije aquello famoso de ¿yo por qué? Hasta que José Luis ya me recordó de la sesión cuando se planeó en la Secretaría de Educación Pública. ¿Se escucha? No, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí, cuando se planeó en la Secretaría de Educación Pública esa sesión donde se pensó en hacer este extraordinario instituto. Yo lo que quisiera es, más que pensar por qué se hizo el INPICIP, mi pregunta que me la he hecho durante mucho tiempo: ¿por qué solo se hizo el INPICIP? ¿Por qué no se hicieron otros centros? Y eso es gravísimo, porque la visión que yo he tenido de la educación superior pública en nuestro país, no ha habido interés por la ciencia y la tecnología. Y no es que Cedillo tuviera muchísimo interés por la ciencia y la tecnología, yo lo viví. Él inauguró también nuestra sede de Querétaro del CIMBESTAD, pero no iba por ahí. Y yo creo que desde hace mucho tiempo en educación superior no es donde se centra el interés mayor de la Secretaría de Educación Pública. Yo cuando menos a 2, si no es que a 3 secretarios de Educación Pública les he podido decir: señor secretario, usted se preocupa mucho de la educación básica, pero no le da tiempo de atender a la educación superior. Y yo creo que eso es una falta que todavía estamos padeciendo en la actualidad. Entonces, había que pensar por qué fue esto. ¿Por qué se hizo aquí en San Luis Potosí? Evidentemente por lo que ya todos los que me precedieron en la palabra lo han dicho, por las personas, por los gobernadores, pero algo en el fondo de todo esto, y lo dije cuando hice la presentación anteriormente, es por la universidad. Yo creo que si no existiera esta universidad, no se hubiera creado el ambiente
necesario que nos han descrito los exgobernadores muy bien, que permitieron y que dieron cauce a la idea de hacer el IPCIT. Aquí entre nos, si me permiten ser un poco formal, en el ambiente científico, cuando empezó a hacerse el IPCIT, la gente decía, ¿qué se fumaron Bastreich y Morán que van a hacer un instituto de investigación en San Luis Potosí? Porque yo quiero mucho a Bastreich, hemos colaborado en algunas cosas y lo he tratado desde hace mucho tiempo, lamento que no esté bien de salud, pero tampoco le daba mucho por fomentar la ciencia y la tecnología. Entonces yo creo que esto es más bien mérito de las 3 personas que están aquí sentadas y del más terco de todos, que es José Luis Morán. Estoy de acuerdo, si no hubiera sido por José Luis no hubiera salido esto. Pero yo lo que quiero decir es que esto es un ejemplo muy importante, y no lo digo porque estén aquí los exgobernadores, pero es absolutamente crucial en un país como el nuestro el papel de un gobernador. Y yo tengo 2 ejemplos que quiero comentar, alguno de ellos es políticamente incorrecto que lo diga, pero el políticamente correcto es que yo pude hacer la unidad Querétaro del Cinvestav gracias al gobernador Burgos, que es ahora senador y anda todavía por ahí trabajando, una gente absolutamente excepcional que nos dio el terreno, aceptó la idea de hacer una unidad del Cinvestav en Querétaro, y lo que le interesó fue que tuviéramos una relación con la universidad y tuviéramos una relación con el Estado. Creo que los años siguientes han demostrado que esto sí funcionó adecuadamente. Este es el gobernador que demuestra, como los exgobernadores que tenemos aquí, es absolutamente esencial su papel en la gestión, en la instalación y en la función de un instituto de ciencia y tecnología como este. Y el otro, lamento decirlo, pero si ustedes revisan la revista Proceso de esta semana, verán una media página donde yo puse mi firma junto con los otros miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, que es un excelente ejemplo de lo que un gobernador puede hacer para no ayudar a una institución de educación superior. Más de 2.000 millones de pesos que debe a la universidad y que la tiene totalmente maniatada. Y esto viene desde hace tiempo, no es solamente el actual. Pero yo creo que esto es muy importante y que la historia del IPCIT hay que difundirla por el IPCIT mismo, pero también por el hecho de que se sepa la importancia del Estado, de las autoridades de los estados en fortalecer la ciencia y la tecnología. No es fácil, la situación no es nada clara. Yo le decía al doctor Ríos hace un momento, nos hizo una presentación maravillosa de cómo el IPCIT ha ido mejorando con el tiempo, pero las cosas no van muy bien. Yo creo que se está haciendo una desigualdad muy grande y, con perdón que lo diga, pero fuera de la universidad y de los centros CONACYT, todo el resto está dejado de la mano de Dios. Yo lo puedo decir, ahora decía Morán, el Cinvestav tenía todo lo que tenía un centro de investigación, ahora tiene todo menos dinero. Y literalmente no tenemos dinero para nada, ni un solo centavo para nada, ni para investigación ni para mantenimiento. La situación es grave, porque además se vienen recortes muy importantes, que como ya se dijo, los recortes a dónde van, a cultura, a educación y, como veíamos en la mañana, a salud. Entonces yo creo que hay que estar muy alertas, hay que destacar mucho, pero mucho, la labor absolutamente fundamental y encomiable de individuos como José Luis Morán, pero también hay que destacar la labor de los exgobernadores que nos acompañan, porque es con ellos, es con las autoridades estatales con las que realmente se puede continuar haciendo la investigación en nuestro país, y hay que insistir porque la educación superior vea hacia la investigación, porque no es lo que está ocurriendo ni lo que ha ocurrido en el pasado reciente. Muchas gracias a todos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Gracias. Pues más que una pregunta, un comentario, y resaltar, efectivamente, José Luis lo conocemos desde mucho tiempo, hemos sido muy buenos
buenos amigos y hemos peleado batallas pequeñas a veces, pero a veces más importantes, muchas anécdotas. Los tomadores de decisión ya lo platicaron de viva voz, cómo se creó. Pero mi comentario quiero focalizarlo particularmente en las dos últimas intervenciones, del licenciado Silva y del doctor Martínez. Algo muy importante, pensando en que el Congreso es básicamente de jóvenes, es la continuidad. La continuidad de los detonadores, quienes toman el punto de partida, tuvieron su momento histórico, tomaron las decisiones, siguen impulsando, pero la continuidad de las decisiones, la continuidad de las direcciones, la continuidad en las diferentes generaciones es muy importante. Así es que la identidad que pueden llegar a recibir estos muchachos que están aquí, y unos no tan muchachos como algunos profesores, tiene que ver con que esa razón de generar centros de investigación genera identidad que de manera continuada puede llegar a un futuro muy importante. Entonces, tener la continuidad a que a los 15 años el IPICID no haya sido solo una idea destacada por el momento de 1994, sino que además ahora es uno de los hitos de las maneras de hacer investigación científica y tecnológica en el país, de combinar la formación de recursos humanos, de combinar la vinculación y la transferencia de conocimiento a la industria y de tener indicadores importantes en ciencia, es muy importante. Y llego al segundo elemento, al del doctor Martínez. Entonces, si se logra continuidad y se va visualizando como se dio y como lleva el instituto, y se logra tener nuevos centros de investigación, les va a tocar a muchos de los chavos que están aquí seguir empujando. Entonces, hacer propio la manera y el arrojo de tomar decisiones, la osadía y darle continuidad en las posiciones directivas, porque si bien la charla va sobre el origen, estas reflexiones sobre el origen del instituto, a los 15 años que ya tenemos ha sido trabajo de mucha más gente, incluyéndose a ustedes, a los chavos, a los estudiantes. Entonces, básicamente el comentario quiero retomarlo de continuidad, quiero retomarlo de la necesidad de hacer más centros, de ser competitivos, de ser impulsores y de tomar los ejemplos de quienes han tomado las decisiones para generar identidad en ciencia y tecnología en México. Básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, como joven y parte de la comunidad científica, a veces me parece muy difícil o muy lejano la idea de poder platicar con un político y poderlo convencer de que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces es como pedirles en su experiencia un consejo de cómo llamar su atención, cómo convencerlos de que hay que hacer, de tomar decisiones en esta dirección. ¿Cómo, doctor Morán? ¿Qué les dijo para convencerlos? ¿Cómo hacemos, no? Hay muchas formas. Yo recuerdo una científico-política. Resulta que venía el candidato presidencial a San Luis Potosí y unos estudiantes de Derecho lanzaron un cohete al espacio, el Tuna 1 y el Tuna 2, aquí en Soledad. Entonces ya cuando sale el cohete, entonces ya preguntó, bueno, pues muchachos estudiantes de física. No, pues somos estudiantes de leyes. Entonces, depende del ingenio. Nada más, ¿verdad? Por favor. Yo creo que esta historia del IPICID es extraordinaria, como dijo el doctor Martínez Palomo. No fue producto de una política científica de crear centros, etc. No fue gracias a que tuvimos en este estado a dos gobernadores que entendieron la importancia de generar centros de investigación, la importancia de la ciencia como creador de empleo, como creador de beneficios. Yo nomás quisiera también recordar que otro evento feliz en el estado fue la creación de la Sinfónica de San Luis Potosí, que fue en el año 2000, exactamente en el mismo año que el IPICID, y es una de las, si no es que es la mejor sinfónica que existe ahorita en el país. Y yo quisiera ver, ustedes, que son actores políticos, pues deberían de tener una influencia fuerte, importante dentro del partido de ustedes, del PRI,
para que haya gente como ustedes en la dirección de los tomadores de decisión. Hace rato estábamos haciendo una broma, decías, bueno, yo creo que el trabajo más importante o más relevante que hay aquí en el Estado es a lo mejor ser diputado local. Son los que toman decisiones importantes, distribuyen el presupuesto. ¿Y cuál es el requisito? Tener 21 años y mantener una temperatura corporal de 37 grados. Eso es todo. Entonces, ahora quieren bajar la edad a 18 años. Bueno, está bien que la hagan a 18 años, pero también debe haber, no sé, que terminen prepa, que tengan licenciatura, en fin. Los felicito y nos beneficiamos todos aquí en el Estado de San Luis Potosí de tener gente con visión, que mucha falta nos hace. ¿Un comentario? Sí, gracias. Sí. Un comentario muy breve nada más. Ese es el problema de toda la vida y es una deficiencia grave desde mi punto de vista. Pues este sistema político que tenemos, y perdón que hable tan drásticamente, pero tan descompuesto, sumamente descompuesto. Cada quien ve para lo inmediato, para lo que sigue, para el interés próximo. Y pongo un ejemplo, y no, con este ejemplo no pretendo bajo ninguna circunstancia, créanme, aludir a otras cosas, ahorita me van a entender. Parte de esta preocupación por la tecnología, por la investigación, se expresó en un gran proyecto agroindustrial, que ustedes recordarán. Ese gran proyecto agroindustrial fue construido y diseñado no solamente como un centro de generación de recursos para que se tradujese en un fondo de promoción de la investigación. Se creó también como un centro de difusión tecnológica, de capacitación, pero se acaban los periodos sexenales y vienen con inquietudes distintas, donde lo que era de aquel, pues ya no es tan prioritario, lo hacen de un lado, incluso lo hacen perro del mal, y bueno, finalmente viene una interrupción. Por eso hice énfasis en la coincidencia, la sana coincidencia de que haya habido una continuidad en estos dos casos, porque no había diferencias de fondo. Tuvimos algunas diferencias, pues sin duda, pero diferencias de fondo no las hubo. Ahora voy con esto. Yo creo sinceramente que se está iniciando en San Luis Potosí un gobierno diferente, un gobierno que tiene tres características básicas desde mi punto de vista. No estoy haciendo propaganda, créanme, ni partidista, es más, yo no voy a participar en ningún cargo, ni me interesa, ni estoy, y casi ni estoy en San Luis, ¿de acuerdo? O sea, es un comentario, porque hay sensibilidad a lo que está pasando en el Estado y en el país. Hay sensibilidad a este tipo de problemas. No tienen la bolsa enorme de recursos para dispersarlos en tal o cual proyecto. Y no creo que pudiese haber cerrazón a un diálogo inteligente, interesante, maduro, sobre cómo ir buscando construir bases patrimoniales de la institución que puedan generar recursos. Esto puede parecer un sueño, pero no es tanto. Es decir, me parece que la presencia de ustedes, independientemente de la aportación que hay con sus investigaciones, puede ser muy interesante, encabezados por quienes han de encabezarlos, a que haya una plática, un diálogo, como un diálogo tuvimos en México con una persona, ¿te acuerdas? Sobre cómo el responsable del Estado, sabiendo que la riqueza está en el conocimiento y en la promoción del conocimiento, pudieran buscar actividades, pudieran buscar hilitos que permitan irle dando un sustento patrimonial y visión de largo plazo al instituto. Yo creo que las condiciones políticas están dadas, porque si vamos por deber los partidos, cuidado, pues no vamos a encontrar nada. Y a propósito de que hiciéramos calorcito estos días en mi partido, que es el PRI,
Digo que yo ya estoy con el bronco, entonces no lo voy a poder hacer. Es broma, es broma. Yo nada más quisiera también comentar un poco de un aspecto de, como que hemos visto la parte macro del IPICIT, o sea, los actores en la fundación y en el proceso de evolución que ha habido desde ser una idea hasta lo que es ahora. Y hay otra parte que yo creo que es también muy importante y es todo el mecanismo interno de funcionamiento. O sea, el IPICIT ha tenido crisis, ha tenido problemas y ha habido soluciones, ¿no? A lo mejor esa es la diferencia entre el IPICIT y otros institutos, en que pues, se han tomado soluciones muy fuertes y, digamos, trascendentales dentro de todo esto, en todo el periodo. Y adicionalmente yo creo que sí hay protagonistas. Esto es algo que requiere liderazgo académico, etc. Pero la maquinaria es total. Yo vería la otra parte interna, donde cada uno de los investigadores, coordinadores, jefes de división, están haciendo lo que tienen que hacer. No se diga el aporte de la parte también administrativa. O sea, son una serie de factores donde hay reglas, hay evaluaciones para todo el mundo y hay consecuencias. Entonces, toda esta parte macro es lo que ha permitido el desarrollo. Los resultados que presentó el doctor Ríos hace un momento, ya los había comentado el doctor Martínez Palomo, como algo especial y que no ocurre en todos lados, pero también están motivados internamente. En particular, por ejemplo, la cuestión de los recursos internos. La cantidad de recursos que logra atraer el propio instituto, muy pocas instituciones lo pueden hacer. No sé si con eso pudiéramos salvar una crisis económica, pero es otro detalle importante. En suma, creo que ha habido un factor que es selección desde el principio de todo y reglas claras, aunado a la continuidad, que yo creo que es fundamental, tanto dentro del instituto como en toda la parte política externa. Yo creo que son elementos importantísimos. Sí, bueno, yo quisiera un poco comentar sobre la pregunta que hicieron, cómo los convencía a ellos a que tomaran el proyecto. Y bueno, yo me quedé ahí, discúlpeme, no hablé después de más que me quedé en el 24 de noviembre del 2000, pues bueno, ese era el tema, pero obviamente estamos viviendo aquí, pues es todo lo que se siguió después, ¿no? Pero bueno, y creo que David ha hecho un excelente trabajo y todos los que han pasado por las diferentes jefaturas de división pues han hecho también su contribución. Que son dos anécdotas con relación a lo que preguntaba hace rato. Una, Horacio siendo ya embajador de México en el Vaticano, yo iba a un centro de investigación que está en el norte de Italia, que se llama Centro de Investigación Física Teórica en Trieste, Italia. Bueno, para llegar ahí tenían que pasar por Roma, y estando Horacio de embajador, le escribí, le pregunté si podía ver. Pues sí, me recibió, me invitó a cenar y estuvimos platicando ahí en la sede, en su casa, y me dice, bueno, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Y le dije, no, bueno, voy a un centro de investigación que está en Trieste, y resulta que ahí en Trieste, donde está ese centro de investigación, era donde tenía Maximiliano su castillo, y de ahí salió para irse a México bajo la invitación de algunos conservadores para que fueran traidores. Además, para salir de ahí y venir a instalarse como un emperador. Entonces me dice, oye, ¿por qué no me invitas? Pues como no, vamos, yo te invito, vamos. Entonces en ese momento toma el teléfono y pide que le compre. ¿A qué hora está tu boleto salir? A tal hora, vámonos. Al día siguiente me lo llevo, se va su esposa, Conchalupe, con nosotros, vamos los tres. Yo hablé para que nos dieran la oportunidad de que le dieran una habitación en un hotel que tiene el mismo centro de investigación, y conviviera un poco en el espíritu de investigación que se hace ahí, ¿no?
Bueno, llegamos al lugar, él ya había hecho unas reservaciones en otro lado y le digo, Horacio, nos dan la oportunidad de que se queden aquí con nosotros, ¿se quieren quedar o se quieren ir al centro? No, pues nos quedamos aquí. Y ese centro pues está a 200, 300 metros de donde está el Casteleto de Miramare, que es donde vivía Maximiliano. Bueno, Conchalupe hizo un tour al castillo desde el punto de vista histórico y más tarde nos fuimos, los llevé con el director del Instituto de Investigación que nos atendió, los llevé que fue lo que era una biblioteca en serio, lo que era un centro de computación en serio, todo este asunto de un centro como Trieste, y ahí un poco dice, oye, pues sí, eso está muy padre, ¿no? ¿Y de dónde sale la lana? ¿Y quién lo hace? ¿Y qué hacen aquí? Y creo que ese ejercicio tan sencillo lo convence a él de que la investigación tiene niveles y tiene aportes y apoyos especiales que se necesitan para que tengamos un buen centro de investigación. Bueno, esas cosas que son de alguna manera espontáneas y que salen, pues suceden así, ¿no? Bueno, el otro que quiero comentar rápidamente, porque David ya me está queriendo quitar el micrófono. Ya siendo gobernador, Fernando, y yo era director del Consejo Potosí de Tecnología, habíamos iniciado un estudio acerca del mezcal en la región de San Luis Potosí, y la propuesta era muy sencilla. Queríamos ver, hacer un censo de plantas, cuántas plantas había, cuántos magueyes, de qué calidad y cuánto tiempo tardarían en producirse y demás. Y bueno, cuando yo le comenté todo esto, dijo, pues está muy interesante saber qué potencial tiene el mezcal, porque el tequila ya había subido de precio y había, entonces un día me habla por teléfono y me dice, oye Feliz, fíjate que hay una presentación de todos los mezcaleros de la región en Laguna Seca, en Charcas. ¿No quieres ir allá a tu tierra? Acompáñame, va a haber una cata y quiero que me acompañes para que tú veas. Oye, pues está muy padre, ¿en dónde nos vemos? No, pues ahí en el Tangamanga, ahí nos vamos en el helicóptero. Bueno, nada despreciable la invitación, y era un helicóptero de esos como militares, de varias plazas, unos para un lado y otros para otro. Ya nunca había yo volado por arriba de Charcas, donde yo nací, y al lado pues hay una huizachera ahí tremenda, muy bonita. Total, llegamos, empezamos ahí a repartir y nos enseñan las instalaciones. Está el chorrito de mezcal que está cayendo, donde se está produciendo, y bueno, siempre me decía, acompáñame, ya, pues que una salud y que dos saludes y que tres saludes, ¿no? Era para checar las calidades. Sí, no, pero ese nomás era el de ahí, el de Laguna Seca. Bueno, yo creo que no hay mejor lugar para comer y beber que al lado de un gobernador y sin tener uno ninguna responsabilidad, porque yo estaba sentado al lado de él y nos traían las mejores piezas de barbacoa y el mejor tequila, mezcal y demás, y ahí vamos, yo creo que la intención obviamente era demostrar que hay una posibilidad de que en el estado se detone una productividad en mezcal, si tiene cuidado y iniciativa prudente, ¿no? Bueno, de ahí surgieron otras ideas, de ahí empezaron, ¿no? Y había, bueno, de mezcal de varias partes, había mezcal de Zacatecas y había de todos lados. Entonces, bueno, yo creo que es la vez que mejor he comido y he bebido, A propósito de su pregunta provocadora, déjeme complementar la anécdota porque vale la pena, de Morán en Trieste. El director del Centro de Investigación, que lleva el nombre de un premio Nobel, que no me acuerdo, me preguntó, oye, ¿y cómo va la Academia Pontificia de la Ciencia? Y dije, ¿what? ¿La Academia Pontificia de la Ciencia? No, pues no tengo la menor idea. ¿Cómo que no sabe?
No, perdón, pero tengo 2 años ahí, pero no sé. Regresando, lo primero que hago es hacer una cita en la Academia Pontificia de la Ciencia. Ya llego al edificio, como del siglo XIV, en donde alberga la Academia Pontificia de la Ciencia, y ya le pregunto al secretario ejecutivo de la Academia, le dije, pues yo me quedaba viendo el edificio, y, oiga, ¿y cuánto tiempo tiene la Academia? Pues es la segunda más antigua. ¿Y cuál fue la primera? La de Platón. Esa fue la primera. Esta es la segunda más antigua. Ah, está bien. Le dijo, oiga, y obviamente, ¿cuántos mexicanos hay? Ninguno. ¿Cómo que no hay mexicanos? En 600 años no hay mexicanos. No sé cuántos. No ha habido nunca un mexicano. Y está integrado por 22 personas, de los cuales 20 son premios Nobel. Ya hacen reuniones sensacionales porque la discusión es entre la ciencia y la fe. Entonces dije, no, pues con el puro orgullo mexicano, pues tiene que haber un mexicano, ¿verdad? Entonces dije, ¿y ahora quién invito para proponerlo? Y pues que me voy enterando que existía el doctor Molina, Mario Molina. Entonces le hablo y oiga, ¿le interesaría, doctor? Sí, claro, por supuesto. Y se inició todo el trámite, hasta las investigaciones, a ver cómo se portaba personalmente el doctor Molina, y resultó aprobado. Entonces forma parte. Estaba bautizado. Forma parte de la Academia Pontificia de la Ciencia. Entonces, pues, todos son coyunturas, ¿no? Gracias. Yo quisiera hacer un comentario, quiero hacer una pregunta que falta aquí de la anécdota. Está claro que el liderazgo de Solís Mora pudo poner de acuerdo y sumar voluntades que fueron importantísimas. La gran gestión de David al frente de estos últimos 10 años en el IPSI. Pero yo creo que también todo esto ha funcionado porque hemos tenido un extraordinario secretario académico. Entonces yo quisiera que me dijeras, José Luis, cómo lo hiciste para traerlo, para convencerlo para que se viniera aquí a un proyecto nuevo, en fin, ¿no? Con mucho gusto, yo creo que bien merecido el reconocimiento. Cuando empezamos a funcionar, después del 24 de noviembre, estábamos en una casita aquí, enfrente de la farmacia Guadalajara, que está bajando, Río Kennedy, y empezamos pues, a organizar todo, ¿no? El que funcionaba como secretario académico era Jesús Leyman, y no me acuerdo, Valdres hizo una visita a San Luis Potosí, y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? No, pues ya tenemos contratados 10 doctores. Y ahí vamos, ya no cabemos aquí, ahora nos tenemos que ir a otro lugar, todo el edificio que se está construyendo no está listo. Y me dice, desde el punto de vista organizacional, y le digo, no, pues hay mucho trabajo, hay que hacer todos los reglamentos, todos los estatutos, todo lo que tenía que ver con el posgrado, que empezábamos en esa época. Y me dice, oye, ¿te puedo recomendar a una persona para que le invites a trabajar aquí contigo? Sí, pues cómo no. Mira, es Marcial Bonilla y él ya dejó de trabajar para el CONACYT, pues se va a regresar a la UNAM, pero pues a mí me parece que es una excelente persona, que él sí arrastra lápiz, o sea, realmente se pone a chambear en todo, y a él pues, yo le he reconocido y le he dicho que gran parte de todo el trabajo que se ha hecho para tener los posgrados en el CONACYT, en donde están ahora, pues ha sido trabajo de él. Pero bueno, él llegó aquí a San Luis Potosí, gracias a que Carlos Valdés me lo recomendó y que él aceptó venirse. Cuando él llegó ya estábamos allí en Carranza, Fines de Carranza, ahí enfrente de donde fue el Vancomer, Marcial le llamaba mucho la atención de que le tomaban 5 minutos en ir a su casa y regresar, no sé dónde vivía exactamente, y se iba a las Gorditas de Morales a comer. Dijo, oye, pues aquí está padrísimo, aquí rinde mucho más el tiempo,
pues sí, se traía, hay que chambearle aquí. Y así se quedó, y así fue como se quedó Marcial a trabajar con nosotros. Señor, gracias por recordarnos. A ver, nada más para completar dos de las cosas que dijo el ex gobernador. Por un lado, el director de Trieste era efectivamente un premio Nobel pakistaní, era uno de los pocos premios Nobel de un país en desarrollo, que era Abdul Salam. Yo lo conocí en México, lo traje, estuvimos con José Luis Morán. Yo le pude diagnosticar el Parkinson que tenía porque arrastraba los pies y escribía chiquito. Pero tenía dos peculiaridades este hombre. Uno, como buen premio Nobel, era muy inteligente, además era musulmán. Y era tan inteligente que tenía 3 esposas, pero ninguna las tenía en Italia. Las tenía en Italia. No, es absolutamente cierto. La otra cosa es que cuando yo fui varias veces al Camino Real a recogerlo, lo que más me impresionó, ¿saben con quién viajaba? No viajaba con ninguna de sus esposas, obviamente, viajaba con un osito de peluche grande. Nunca entendí por qué un premio Nobel viajaba con un osito de peluche. Y finalmente un día le invité, hizo mi esposa una cena con algunos otros colegas, y sabiendo que era musulmán, nos dijeron, no puedes tomar nada de alcohol. Entonces le dije a mi esposa, hazle un niño envuelto y le echas una buena cantidad de coñac, y se lo tomó y estuvo muy feliz. Y la otra cosa, en referencia a la Academia de Ciencias del Vaticano, que efectivamente yo que estuve en una reunión ahí de enfermedades parasitarias, es excepcional. Además tiene uno la posibilidad de estar en la Capilla Sixtina sin turistas, que es algo realmente fuera de este mundo. Pero no sabe el exgobernador, pero yo antes que Molina fui candidato, pero luego me grillaron porque averiguaron que no iba a misa. Esto es cierto, nadie es perfecto. Lo apagué, no sé. Bueno, pues por favor le damos las gracias a los invitados.